Soy el gato con botas. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 21. Galope, galope, galope. En un bosque de árboles imponentes, un caballo avanzaba a toda velocidad por un camino de tierra. De pie sobre la silla, una pequeña figura sostenía las riendas, guiando al caballo. Maldita sea, estar de pie sobre la silla es agotador. La maldición de ser pequeño, pensó Gato, irritado. 10 habían pasado 5 días desde que salió de San Ricardo, y había estado cabalgando casi sin parar, deteniéndose solo para dejar descansar al caballo y para comer o dormir él también. Su irritación empezó a desvanecerse cuando vio una señal más adelante, que señalaba el camino. El gato leyó las palabras en voz alta. San Riqueza. Sus ojos brillaron al verlo. Se estaba acercando. Desafortunadamente, antes de que pudiera celebrar, oyó a su caballo resoplarse más de lo habitual. Era hora de parar de nuevo a descansar, y el sol ya se ponía. Se sentó en la silla, sacó un mapa y lo estudió con atención. Debería llegar mañana y pensó Puss después de analizar la ruta. Pronto encontró un pequeño claro un poco más adelante y saltó del caballo al suelo. Vamos, amigo, acuéstate para que pueda quitarle la silla, dijo el gato, dándole una palmadita en la pata al caballo. Obedientemente, el caballo se echó. Le quitó la silla y la brida y dejó que el animal pastara y descansara mientras él recogía materiales para encender una fogata. ¿Por qué de repente se convirtió en un bosque cuando antes era todo un desierto? ¿Será otra locura de este mundo, o también ocurre en la Tierra? Se preguntó Gato, confundido, mientras recogía ramas secas. Siendo sincero, en su vida pasada no había sido un gran explorador y apenas había salido de su ciudad. En cuanto al entorno, era un completo despistado. Claro que sabía que tales transiciones probablemente existían en la Tierra, pero nunca las había visto con sus propios ojos. Sin embargo, en este mundo alocado, parecía mucho más común. La abundancia de ramas secas en la zona le facilitó el trabajo. Enseguida recogió suficientes y regresó al campamento elegido, tirando la leña al suelo. Antes de empezar, cogió unas piedras y las dispuso en círculo para evitar que el fuego se propagara. Las lecciones de supervivencia y los libros que compré realmente están dando frutos ahora mismo, sin mencionar todas las veces que vi a Bear Grylls en mi vida pasada, pensó Puss, divertido. Luego, sacó un cuchillo de su mochila y empezó a raspar una de las ramas secas, creando pequeñas virutas de madera. Combinadas con algunas hojas secas y escamas de corteza de árbol, construyó un pequeño nido inflamable. Finalmente, sacó un pedernal y un trozo de metal. Sosteniendo el metal contra el pedernal, lo golpeó con fuerza, produciendo chispas. Tras varios intentos, las brasas cayeron sobre el nido y se elevó una fina columna de humo. El gato se agachó y sopló suavemente, avivando las brasas. Pronto, una pequeña llama se encendió. Con cuidado, añadió las ramas secas encima, asegurándose de que el fuego pudiera respirar. En cuestión de momentos la fogata estaba ardiendo. Luego se levantó y estiró la espalda. Tras olfatear el aire ligeramente varias veces, se detuvo de repente. Sus ojos se entrecerraron hacia el este y una sonrisa se extendió por su rostro. El fuego está listo y la cena ha llegado, dijo. Luego, con un salto hacia el este, se lanzó hacia adelante a una velocidad increíble a 4 patas. Saltó a un árbol y aterrizó tan suavemente que las ramas ni siquiera temblaron. Usando sus garras para agarrarse, trepó rápidamente, corriendo a lo largo del tronco hasta posarse en una rama gruesa. Cruzando la rama a toda velocidad, se lanzó hacia otro árbol. Y una ardilla se despertó temprano, preparándose para otro día de trabajo. Cariño, me voy. Puede que me asciendan hoy y no puedo llegar tarde, le dijo a su hermosa esposa ardilla, sosteniendo una nuez bajo el brazo, listo para comenzar su día. 11 Bueno, ya lo sé. Has sido el empleado del mes 3 veces seguidas. Ojalá trabajaras menos, llevas tanto tiempo fuera, olvídalo. Te quiero. Ella se quejó un poco, pero al final, sabiendo que él no cambiaría de opinión, simplemente suspiró y le habló con cariño. Mientras hablaba, le alisó el pelaje del cuello para que luciera más presentable. Los dos se quedaron en la entrada de su madriguera y se despidieron con un beso. Yo también te amo. Tengo que irme.
Separándose del beso, le sonrió y se giró para irse. Pero en el momento en que se giró, vio dos enormes ojos verdes entrecerrados que lo miraban fijamente. ¡Ah! La pareja de ardillas gritó de terror cuando una veloz pata naranja las atrapó hábilmente. ¡Monstruo! Suelta a mi esposa y llévame a mí. El marido ardilla se armó de valor y gritó, pero el monstruo pareció ignorarlo. Mientras estaban aterrorizados, oyeron la voz del aterrador monstruo que los había capturado. ¿Eh? ¿Dónde está la tercera ardilla? Preguntó el monstruo confundido, olfateando el aire. ¿Uno tercero? Preguntó el marido, desconcertado por la pregunta. Tras olfatear de nuevo, el monstruo pareció encontrar lo que buscaba y metió la pata en su madriguera. Al sacarla, otra ardilla macho quedó atrapada en sus garras, gritando de terror. ¡Ah! La primera ardilla, al ver otra ardilla macho dentro de su casa, se volvió hacia su esposa con incredulidad. 3. Puedo explicarlo. La esposa, sorprendida de que su secreto hubiera sido descubierto, rápidamente intentó justificarse. 5. Pero la ardilla no necesitaba explicaciones. Perra aya. 12. Y chisporotea. Chisporotea. El gato observó con satisfacción cómo 3 ardillas ensartadas chisporroteaban sobre las llamas. 14. Qué rico huele. Menos mal que aprendí a cocinar y traje especias, pensó el gato mientras daba vueltas a las brochetas. Cuando atrapó las ardillas, lo único que oyó fue chirrido. Chirrido. Por lo que no tenía idea del sangriento drama que se había desarrollado. 4. Tomó uno del fuego, le dio un mordisco y cerró los ojos con satisfacción. Delicioso. Exclamó. Uno nunca había comido carne de ardilla antes, pero para sus papilas gustativas felinas no estaba nada mal. Terminando su comida rápidamente, se acostó para una ligera siesta con el estómago lleno. Se había entrenado extensamente sobre cómo dormir permaneciendo alerta durante los últimos 15 años, por lo que no estaba demasiado preocupado por ser tomado por sorpresa, no con sus instintos y sentidos de gato mutante. Mientras yacía allí, mirando las estrellas pasar sobre su cabeza antes de quedarse dormido, Puss recordó al hombre que le había pedido ayuda. Parecía desesperado y aterrorizado. Llevaba la ropa hecha jirones y parecía hambriento. Estaba realmente asustado, diciendo que la vida de su familia corría peligro y que no podían salir de la ciudad. Había hablado de un monstruo gigante, algo así como una rana, que, si no era asesinado, lo condenaría a él, a su familia y a todos en la ciudad. Dijo que la rana está durmiendo y podría despertar en cualquier momento, espero que puedan aguantar hasta que llegue, pensó el gato, mirando las estrellas. Durante los últimos días, había cabalgado casi sin parar. Solo se había detenido ahora porque estaba muy cerca de la ciudad y no necesitaba apresurarse tanto. Cualquier caos causado por un monstruo gigante sería lo suficientemente fuerte como para que lo oyera y entrara corriendo. Por supuesto, prefería llegar antes para evitar riesgos, pero su caballo estaba exhausto, y él también. Ninguna de las dos cosas sería buena para la batalla. Bajo ese cielo, tan lleno de estrellas que parecía poder ver el universo entero a simple vista, una vista que nunca habría tenido en la Tierra, por alguna razón, Puss se sintió más solo que nunca. 12. Solo las llamas crepitantes y su calor le aseguraban que realmente estaba allí, en el presente, y que esto no era solo un sueño loco. Sus ojos se cerraron lentamente mientras rostros familiares pasaban por su mente, ya sea dándole fuerza en la oscuridad y la soledad, o solo haciéndolo hundir más profundamente. Mamá, un tío, ojalá estuvieras aquí. Y con esos pensamientos, sus ojos se cerraron gradualmente y se adentró en el mundo de los sueños. El gato estaba en medio de su siesta cuando de repente sus orejas se movieron. Sus ojos se abrieron de golpe y, con un solo movimiento, se puso de pie de un salto, sin perder un instante. Rápidamente, agarró su sombrero del suelo, se lo colocó en la cabeza y se giró hacia el bosque del norte, quedándose quieto. Pero solo el sonido del viento llenaba el aire. Sus ojos se entrecerraron lentamente. Alguien me observaba desde lejos, estoy seguro. Pero ya se han ido y, pensó, sintiendo un ligero escalofrío en sus instintos. 2. Algo andaba mal. Lo presentía. No era solo alguien que pasaba. Claramente lo habían observado a propósito. 1. El gato miró hacia arriba y vio que estaba amaneciendo. No sé qué pasa, pero tengo un mal presentimiento. Mejor me voy a la ciudad deprisa, pensó el gato, y sin dudarlo, raspó un poco de tierra con la bota y la echó al fuego, apagando las brasas.
Echó esto, cogió su mochila y se acercó a su caballo negro, que ahora parecía bien descansado. Tornado, tenemos que irnos. Llamó a su caballo hacia la silla que había colocado sobre un tocón de árbol. Uno resoplido. El caballo resopló, moviendo la cabeza de arriba a abajo como si le diera la razón a Gato. Tornado era un caballo en el que Pus había invertido mucho dinero años atrás, criándolo desde entonces. Era inteligente, valiente y leal, además de ser una raza conocida por su fuerza y velocidad. Su cuerpo era completamente negro, y el gato lo había llamado Tornado en honor al caballo del zorro. Gato colocó rápidamente la silla, también negra, sobre el lomo de Tornado mientras el caballo se tumbaba frente a él. Apretando las correas, comprobó que todo estuviera bien sujeto, luego se metió la brida en la boca y le pasó las riendas por la nuca. Dándole una suave palmadita y acariciándole la cara, Pus habló. Vamos, amigo. Tenemos una ciudad que salvar. Con las palabras del gato, el caballo se puso de pie. El gato saltó a la silla, agarrando las riendas con fuerza. Sí. Gritó, haciendo chasquear las riendas. Relinchó. El caballo negro se encabritó sobre sus patas traseras antes de cargar hacia adelante a toda velocidad. Con el viento azotándole la cara, el gato cruzó rápidamente la calle. Poco a poco, el contorno de la ciudad fue apareciendo. Pero en el momento en que lo vio, un poderoso temblor sacudió el suelo, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Temblar. Gato se subió rápidamente a la cabeza de Tornado, observando la zona, pero no vio nada. Todo parecía tan tranquilo como antes. Temblar. El gato buscó frenéticamente, pero aún así, nada. Esto, suena como... Temblar. Salta. Los ojos de Gato se abrieron de par en par al ver una sombra enorme que se cernía sobre él, envolviéndolo en la oscuridad. Al mirar hacia arriba, todo parecía moverse en cámara lenta. En el cielo se veía claramente la parte inferior de una rana verde colosal. La rana estaba trazando un arco en el aire. Probablemente, con este último salto, había emergido del bosque, razón por la cual Gato no la había visto antes. Lentamente, la sombra se levantó del cuerpo de Pus mientras la enorme rana, como un edificio en movimiento, aterrizó lejos de él, pero peligrosamente cerca de la ciudad. Temblar. No. Los ojos de Gato se abrieron con horror al ver la rana gigante tan cerca de la ciudad. Tornado. Rugió el gato. Su caballo, aunque un poco inestable por el temblor, no dudó al oír el grito de su amo y galopó hacia adelante con todas sus fuerzas. De pie sobre la silla, el gato soltó de repente las riendas, arrojando su mochila hacia un lado, donde se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Con ojos penetrantes y rostro serio, Pus retrocedió unos pasos a lo largo del cuerpo de Tornado, llegando al borde mismo de sus ancas, y respiró profundamente. Lo siento, amigo, pero te traeré 10 manzanas más tarde, dijo, disculpándose con su caballo pero sin apartar la vista de la rana. La duda brilló en los ojos del caballo, pero pronto comprendió lo que pretendía su amo. Sin dudarlo, el gato corrió hacia adelante, cruzando el cuerpo y el cuello del caballo y, con un último paso sobre su cabeza, se disparó hacia adelante como una bala. Sus agudos ojos calculaban cada movimiento y, en el aire, ejecutó un movimiento giratorio, aumentando su impulso a través de una lógica distorsionada. Prácticamente estaba volando, acortando rápidamente la distancia con la rana. Su cuerpo se aferró a la rana segundos antes de que ésta saltara de nuevo. Sus afiladas garras se extendieron, agarrándola con fuerza mientras el viento del salto de la rana azotaba su pelaje. Apretando los dientes, soltó una pata y se estiró para alcanzar un punto más alto. Repitiendo el movimiento con la otra pata y los pies, trepó rápidamente, pero antes de que pudiera llegar lejos, la gravedad se apoderó de él. La rana comenzó a caer. De repente, el gato se sintió ingrávido, ahora se movía con la gravedad, y corrió a través del cuerpo de la rana hasta llegar a su cabeza. Su mirada se dirigió hacia abajo. El suelo ya estaba peligrosamente cerca y la rana estaba aterrizando en las puertas de la ciudad, donde los atónitos guardias observaban con incredulidad su inminente destino. Maldita sea. El gato apretó los dientes, pero no pudo hacer nada. Temblar. Bastardo. El gato apretó la mandíbula al ver a la rana, completamente despreocupada, recoger vigas y pilares de madera algunos aún manchados de sangre y echárselos a la boca.
Aunque no entendía por qué la rana comía rocas, sabía que tenía que acabar con ella rápidamente antes de que destruyera el resto de la ciudad. La rana es demasiado grande para que mi espada o mis garras le hagan daño de verdad. Necesito un punto débil. Pensó Gato, mirándola fijamente a los ojos. 8 sin dudarlo, corrió y saltó sobre uno, clavándole la espada directamente en el ojo hasta la empuñadura. ¡Cuac! La panza de la rana se infló de pánico y cerró los ojos con fuerza mientras saltaba asustada. Mierda. Gato sacó rápidamente su espada, con el corazón encogido al ver a la rana saltar hacia las profundidades de la ciudad. Temblar. Afortunadamente, aterrizó en un espacio abierto donde no había gente, derribando un obelisco en la plaza del pueblo. El gato vio el obelisco y tuvo una idea. Si solo usara mi espada, podría matarlo abriéndole lentamente el vientre, pero se agitará y podría matar a mucha gente. Necesito terminar esto rápido. Sin dudarlo, saltó de la cabeza de la rana hacia el obelisco caído. La rana, al ver que la diminuta pulga que la había herido saltaba, la miró furiosamente con su ojo bueno y le lanzó la lengua con sorprendente velocidad. Los ojos de Puss se abrieron de par en par. Todavía estaba en el aire, incapaz de esquivarlo. Sabía lo pegajosa que era esa lengua. Si le daba, se lo tragaría entero. Al ver que la lengua se acercaba rápidamente, Puss no podía permitirse perder el tiempo. Agarrando el cuello de su capa negra, la sacó de su cuello y cubrió el costado de su cuerpo donde la lengua estaba a punto de atacar. Silbido. La lengua se deslizó por la capa y golpeó directamente la punta del obelisco. Los ojos de Puss brillaron, y cambiando el agarre de su espada a una posición inversa, todo mientras aún estaba en el aire, hundió sin piedad la punta de su espada profundamente en la lengua de la rana gigante con una fuerza violenta. La rana, que pretendía abandonar el obelisco tras fallar su objetivo, sintió de repente un dolor agudo y agonizante en la lengua y, instintivamente, la retrajo tan rápido como pudo. Pero al hacerlo, terminó arrastrando consigo el obelisco. Mientras el gato se sentía arrastrado rápidamente por su espada, arrojó su capa sobre la lengua, la pisó con ambos pies y, sacando su espada, pateó la lengua con fuerza, lanzándose lejos. Mientras se impulsaba, pasó su bota derecha por el cuello de la capa y tiró de ella, negándose a abandonarla. Aún planeando por los aires, Gato envainó su espada, se inclinó sobre su bota, liberó la capa de donde la había enganchado y se la colocó suavemente alrededor del cuello. Con una sonrisa de satisfacción, colocó las manos detrás de la cabeza y se tomó un momento para disfrutar de la vista, completamente indiferente a su estado en el aire. Allí, vio un enorme obelisco acelerando hacia una rana gigante, luego atravesándola, dejando un enorme agujero en su cabeza antes de continuar en un amplio arco, estrellándose un poco más lejos de la ciudad. El gato notó que también se estaba acercando al suelo y extendió los brazos para aumentar la resistencia del aire, ralentizando su descenso. En serio, la lógica de este mundo está tan rota. Soy prácticamente una ardilla voladora. Pensó Gato divertido antes de aterrizar con gracia, rodando hasta detenerse, de frente a la rana. 6 tremendo. El cuerpo de la rana se desplomó en el suelo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Puss. Eso fue increíble. Pensó, eufórico. La pelea, el ritmo cardíaco acelerado, la absoluta libertad y euforía de derrotar a un titán. Todo era tan intenso y salvaje, su corazón latía con fuerza en su pecho. Por suerte, mi capa tiene pequeños encantamientos que evitan que se le peguen cosas, como polvo y suciedad. Solo la estaba probando. Si hubiera fallado, la habría abandonado, pero por suerte, el encantamiento impidió que la lengua me agarrara, pensó Gato con una sonrisa. Luego se puso a 4 patas y se acercó rápidamente al cadáver, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la boca de la rana se abrió de repente. ¿Qué? ¿No está muerto? Puss se quedó atónito. Podía controlar una rana gigante, pero una rana gigante inmortal. Eso era un poco más complicado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. De la boca de la rana empezaron a salir escombros sin parar. El gato lo miró confundido y otra cosa que notó fue que cuanto más vomitaba la rana, más pequeña se volvía. Al darse cuenta de algo, no lo dudó y siguió el cuerpo que se encogía mientras seguía escupiendo escombros. Pasaron minutos antes de que la rana finalmente dejara de vomitar, habiendo expulsado más de 10 veces su propio tamaño en escombros, llenando toda la plaza donde una vez estuvo el obelisco.
Pero nada de eso sorprendió a Puss tanto como lo que sostenía en ese momento en la palma de su pata. Allí, en sus manos, yacía el diminuto cuerpo de una rana con un agujero en la cabeza. Ni hablar. Esto es un maldito tesoro de almacenamiento. Los ojos de Gato brillaron de alegría. Cuatro casi se echó a reír en ese instante, pero se recompuso rápidamente. Para evitar noches de insomnio, miró a su alrededor y, al no ver a nadie, se quitó rápidamente una bota, metió el cuerpo de la rana dentro y se la volvió a poner. Fue entonces cuando el gato oyó pasos, y la gente empezó a salir lentamente de las calles, con miedo y terror en sus ojos mientras observaban la montaña de escombros y recordaban los terribles sonidos de antes. El gato les sonrió y abrió los brazos de par en par. Pueblo de San Riqueza, no teman, porque yo, el gato con botas, he vencido al monstruo que los aterrorizaba. Declaró el gato, intentando animar a la multitud y también hacerse un nombre. Pero lo que recibió no fueron aplausos, ni víctores, ni siquiera una sola sonrisa. De lo contrario. Lo que recibió fueron miradas de ira, odio y disgusto. Gato entrecerró los ojos al verlo. Estaba confundido, pero sabía que se estaba perdiendo algo, algo crucial. De repente, sus orejas se movieron bajo su sombrero y esquivó una piedra que apuntaba directo a su cabeza. Fuera de aquí. No son bienvenidos. Gritó furioso un hombre, el mismo que había lanzado la piedra. El gato se estaba irritando. No lo entendía. Los había salvado del monstruo, así que ¿por qué no cantaban su nombre, sino que lo ahuyentaban? Sí, vete. Se oyó una voz de mujer mientras otra piedra volaba hacia él. Gato se inclinó ligeramente hacia un lado, esquivándola. Vete. Has destruido nuestra ciudad. Otra voz, otra piedra. Eres un demonio egoísta. Fuera. San Riqueza no te recibe. Entonces, de repente, la multitud cada vez mayor empezó a lanzar maldiciones y piedras contra él. Había tantas piedras que Gato no pudo esquivarlas todas. Desenvainó su espada y atacó a las que no pudo evitar. En el momento en que la gente lo vio sacar su espada, el terror llenó sus rostros. Corran. Nos va a matar ahora que su plan ha sido descubierto. Llamen a los guardias. Gritaban las voces mientras la gente se dispersaba presa del pánico. ¿Plan? El gato los miró confundido y furioso. Él realmente quería acabar con esos tontos desagradecidos, pero algo lo estaba molestando. Esto huele a conspiración. Pensó el gato con ojos solemnes. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, se oyó el sonido de unos pasos pesados y un metal metálico que se acercaba a él. Alto ahí, gato con botas. Ríndete por los crímenes que has cometido. Ordenó con voz grave un hombre con armadura, al frente de varios guardias, con los ojos rojos de odio mientras rodeaban a Gato. ¿Qué les pasa? ¿Qué crimen he cometido, además de salvar a esta ciudad ingrata? Preguntó el gato, furioso y sin palabras. Los guardias rodearon al pequeño gato, sus espadas temblaban ligeramente mientras las apuntaban hacia él. Más allá de su ira, también sentían miedo, porque sabían que ese mismo gato había derribado a esa monstruosa bestia. El líder también tenía miedo, pero su rabia era más fuerte. No te hagas el inocente. El viejo Yago ya nos había advertido que había descubierto un gato despertando al devorador, que llevaba más de 200 años dormido, y lo había guiado para atacar la ciudad, solo para poder derrotarlo y reclamar la gloria de un héroe. Espetó el hombre, lleno de odio. El gato se quedó atónito por lo que escuchó, pero lo que realmente le hizo abrir los ojos fue el nombre. Yago. Señor gato con botas, me llamo Yago, y le ruego que salve mi ciudad, San Riqueza, salve a mi familia. Estamos a punto de ser destruidos. Ese maldito. Era una trampa. El gato apretó los dientes al darse cuenta. Pero para los guardias, ver a Puss apretando los dientes solo confirmó sus sospechas. Estaba furioso porque sus planes habían sido expuestos. Suelta la espada. Ríndete ya, forajido. Exigió el guardia con voz grave. Forajido. Las pupilas de Puss se contrajeron ante la palabra. Los guardias dieron un paso atrás, temblando al ver que los ojos del gato se entrecerraban peligrosamente, presintiendo un ataque inminente. No soy un forajido. Ese hombre, Yago, vino a mi ciudad pidiendo ayuda, diciendo que San Riqueza y su familia estaban a punto de ser destruidos por una rana monstruosa. No soy culpable de esas acusaciones. Me tendieron una trampa. Ese viejo miente. Argumentó el gato, aunque dudaba que sirviera de algo.
No se rendiría con la esperanza de demostrar su inocencia. Si no podía hacer justicia con palabras, la haría con su espada. Forajido, no digas esas mentiras descabelladas. El señor Yago es un ejemplo de virtud y bondad en esta ciudad. ¿Por qué traería peligro al mismo lugar donde vive su propia familia? Por última vez, suelta la espada y ríndete. Exigió el guardia, furioso. El gato entrecerró los ojos fríamente y miró a todos los que lo rodeaban. Maté a la rana y salvé esta ciudad. Nunca he hecho lo que me acusas. Tengo la conciencia tranquila. Si me atacas, atacas a un inocente, y yo lucharé. Nunca miento, así que si valoras tu vida, mejor piensa bien a quién le crees. Pus habló en un tono bajo y gélido. Entonces, avanzando con paso firme, sin importarle si los guardias se interponían en su camino. Sus pasos no vacilaron ni un segundo. Sintiendo el aura oscura y violenta que emanaba del gato, los guardias instintivamente dieron un paso atrás con miedo. Y así, se desarrolló una escena asombrosa. Pus avanzó con paso firme mientras los guardias temblorosos se apartaban para dejarlo pasar. Pronto, Pus estaba a punto de abandonar la ciudad sin obstáculos cuando una figura se interpuso en su camino. Era un hombre anciano, con su cabello blanco despeinado y un cuchillo en la mano. Los ojos del gato ardieron de odio al verlo. Yago. Viejo bastardo. ¿Qué rencor me tienes para hacerme esta trampa? Preguntó, con los puños apretados de furia. Pero el anciano solo lo miró con tristeza y una sonrisa amarga. Señor gato, no mentí, si no hubiera venido, mi familia habría muerto y la ciudad habría sido destruida. Lamento haberlo engañado, dijo el anciano con voz llena de tristeza y arrepentimiento. El gato no se lo creyó. Ahórrate tus trucos, viejo cabrón. Dime, ¿qué planeas? El gato desenvainó su espada y lo apuntó furioso. Pero el anciano simplemente meneó la cabeza con expresión de dolor. Me dijeron que despertarían al devorador, y que si no te traía aquí y además mentía a los guardias, me matarían a mí y a toda mi familia, y el devorador seguiría destruyendo la ciudad. No me dejaron otra opción que buscar un héroe para salvar este lugar. Tú, y al final, por egoísmo, te traicioné para salvar a mi familia de ellos. El anciano confesó todo honestamente y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras continuaba hablando. Vi lo que hiciste en esa región. Todos te adoran. Y cuando te pedí ayuda, ni siquiera lo dudaste, eres un buen chico, y yo, lamento lo que hice. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba, con la voz cargada de dolor y remordimiento. El gato se quedó atónito. El anciano no parecía mentir y su ira se suavizó. No debes rendirte. Solo ayúdame a revelar la verdad y protegeré a tu familia. Dime quiénes son. Suplicó Gato, ansioso por ayudar al anciano y desesperado por limpiar su nombre. No le importaba que lo vieran como un forajido, pero que lo etiquetaran como alguien que despertó a un monstruo solo para convertirse en héroe lo perseguiría de por vida. Cada vez que derrotaba a una bestia o salvaba a alguien, otros se preguntaban si él era el causante del desastre. Pero el anciano meneó la cabeza con tristeza. No sé quiénes son. Y ahora mismo, están rodeando la casa de mi familia. Lo siento, muchacho, me dieron una última misión antes de liberarlos. La voz del anciano se volvió más pesada por la desesperación. Los ojos de Pus se abrieron de par en par al darse cuenta, justo cuando vio que el anciano levantaba el cuchillo que tenía en la mano y se lanzaba contra él con un grito desesperado. ¡Ah! El lamento del anciano resonó por toda la ciudad. Al verlo intentar matarlo, el gato levantó su espada con una expresión fría. Enviar a un viejo a matarme, qué insulto. Pensó el gato, irritado. Pero justo cuando el anciano estaba al alcance de su espada, de repente clavó el cuchillo violentamente en su propio pecho. Los ojos de Pus se abrieron en estado de shock, viendo cómo la sangre salpicaba su pelaje. Levantando la mirada, se quedó mirando con incredulidad al anciano que acababa de apuñalarse. Dos estallido. El cuerpo del anciano se desplomó en el suelo. Lo siento, muchacho, estas fueron sus últimas palabras antes de que sus ojos perdieran todo foco. Dos, ¿qué demonios? Ah. De repente, un grito aterrorizado se escuchó, interrumpiendo las aturdidas palabras de Pus. Al darse la vuelta, vio que cada vez se reunía más gente que lo señalaba con furia y odio. Mató al señor Iago porque Iago expuso los malvados planes del gato. Las palabras resonaron entre la multitud, haciendo que el corazón de Pus latiera con fuerza.
Mierda, solo pudo maldecir amargamente. En ese momento llegaron los guardias, con sus rostros contorsionados por la conmoción ante la escena que tenían frente a ellos. Maldita sea. Nunca debimos haber dudado de las palabras del señor Yago ni haberlo dejado ir. Gritaron y comenzaron a correr hacia Puss. Esperen. Alto. No fui yo. El viejo se quitó la vida. Se defendió Gato, esquivando espadas y desarmando a los guardias mientras gritaba sus explicaciones. Pero los guardias no parecían dispuestos a escuchar ni creer sus mentiras. El anciano dijo que lo amenazaron. Que hay gente rodeando la casa de su familia. Lo obligaron a hacer esto. Llévenme a su casa, debemos salvar a su familia. Suplicó Gato. No le hagan caso. Probablemente quiera eliminar al resto de la familia del señor Yago como venganza por arruinar sus planes. Gritó un guardia, creyendo haber descubierto la verdad, y advirtió a los demás. Maldita mar. El gato apretó los dientes y siguió luchando a la defensiva. Cada vez lo rodeaban más guardias, y aunque el gato podía derrotarlos fácilmente, no quería quitarles la vida a hombres que habían sido engañados. Uno sin otra opción, se vio obligado a retirarse. Desarmando a varios guardias y creando una apertura en sus defensas, rápidamente atravesó el hueco. Con la espada en la cadera, corrió a 4 patas a toda velocidad mientras los guardias lo perseguían. Abriéndose paso entre la multitud y esquivando a sus perseguidores, rápidamente regresó al montón de escombros que dejó el ataque de la rana en las murallas de la ciudad. Saltando sobre un gran trozo de piedra, enroscó las piernas y se lanzó hacia arriba con gran fuerza. Los guardias se detuvieron al borde del muro derrumbado, incapaces de seguirlo. Con un poderoso salto, el gato volvió a estar fuera de la ciudad. Todavía en el aire, se llevó 2 dedos a los labios y silbó. Silbar. Barrió. Un fuerte relinchor resonó en la noche y, pronto, un poderoso caballo negro llegó galopando hacia él. El gato calculó su descenso, preparándose para aterrizar perfectamente en la silla de Tornado. Pero justo cuando estaba a punto de aterrizar, de repente, el Tornado se desvió hacia un lado y Puss se estrelló directamente contra el suelo, rodando varias veces por el césped. Tui. Tui. Puss escupió trocitos de hierba, levantó la cabeza y miró fijamente a Tornado, que lo observaba divertido. Maldito seas, caballo vengativo. Solo te pisé la cabeza por necesidad. Y hasta te prometí 10 manzanas como disculpa. Gruñó Gato, exasperado. Resoplido. El caballo resopló, moviendo la cabeza arriba y abajo, visiblemente divertido. Sacudiendo la cabeza, el gato se levantó, se ajustó el sombrero y saltó a la silla. Vamos, los guardias llegarán en cualquier momento, dijo el gato, chasqueando las riendas. Buf. Tornado volvió a bufar, luego echó a correr y se adentró en el bosque, desapareciendo en la noche lamiéndose el interior del muslo. Puss no podía dejar de pensar en quién lo estaba apuntando. Apenas había pasado un día desde que salió de San Riqueza. ¿Será por mi dinero? ¿Pero qué ganarían? Mi dinero está en el banco. Ni siquiera el orfanato puede ser un objetivo, ya que dejó de recibir tanto dinero. Había gente que intentaba secuestrar a los huérfanos y extorsionarlos, así que recuperamos la parte que recibía el orfanato y ahora solo cubrimos sus necesidades directamente. El gato recordó acontecimientos pasados. El orfanato era demasiado frágil para tener tanto dinero, por lo que Puss se vio obligado a retirar su financiación adicional, después de muchas súplicas de Imelda y todos los involucrados. Los guardias de la ciudad, en cambio, no tuvieron ese problema. Todo lo contrario. Con la inversión, pudieron pagar y entrenar a más soldados, haciéndose más fuertes. Por eso el gato no se preocupó demasiado por San Ricardo cuando se fue. No, no se trata de dinero ni de mi vida, se trata de mi reputación. Pero ¿quién me odiaría tanto como para arruinar mi nombre con tanta planificación y crueldad? Pensó Gato, perplejo, dejando de acicalarse. Tras 15 años como gato, hacía tiempo que había dejado de importarle lo que le parecía extraño cuando era humano. Simplemente actuaba como el gato que era. Pero mientras reflexionaba sobre quién querría destruir su reputación, una imagen cruzó su mente de repente. Un óvulo humano sonriéndole. El gato sacudió rápidamente la cabeza, alejando el pensamiento. No, Unti no haría eso. Solo estoy siendo parcial por la película. En esta realidad, Unti no seguirá ese camino, ya no. Pensó Gato con firmeza, apretando los puños.
Pero una vez que nace una duda, no se puede borrar fácilmente. No es él, no puede ser él, el destino no se corregiría así, ¿verdad? ¿Estoy atrapado en un camino del que no puedo escapar? Pensó Gato, cada vez más inseguro y amargado. Sacudiendo esos pensamientos y sin querer pensar más en ellos, Puss se levantó del suelo, se sacudió el polvo del trasero y caminó hacia Tornado, que parecía haber descansado lo suficiente. Ja, vamos, Tornado. Estamos cerca de un pueblo, según el mapa. Allí podrás recuperarte mejor del viaje, y yo también, dijo Gato con un suspiro de cansancio, y luego montó de un salto. ¡Buf! Tornado raspó el suelo 3 veces con su casco delantero y comenzó a caminar. 3 veces sí, 2 no, pensó el gato, divertido al ver que el caballo le daba la razón usando su pequeño código. Poco a poco se acercaron a un pueblo. Al igual que San Ricardo, este también se encontraba fuera de la influencia de la compañía Unipus. Lo cierto era que, como el gato con botas, su nombre solo se reconocía como heroico en San Ricardo y unos pocos pueblos cercanos. En la mayoría de las demás ciudades de la región de San Ricardo, la compañía Unipus se había alzado con el título de héroe. Por lo tanto, no era raro que pasara desapercibido en pueblos a varios días de viaje de su ciudad natal, como San Riqueza. Sus mayores hazañas como el gato con botas habían sido derrotar a los bandidos que atacaron el orfanato. Pero más allá de eso, la mayor parte de la fama pertenecía a la compañía. Por eso la palabra de Yago, personaje conocido en San Riqueza, tenía más peso que la de un desconocido forastero sin prestigio en el pueblo. Al entrar con calma, todo parecía normal. Al llegar a una posada, dejó su caballo en el establo, pagó unas monedas extra por su cuidado y reservó una habitación. El gato ni siquiera coqueteó con la hermosa hija del posadero, estaba demasiado cansado y desanimado para eso. Acostado en la cama de su habitación, Gato cerró lentamente los ojos, con el corazón pesado por la amargura. Estuvo dando vueltas en la cama durante un largo rato antes de finalmente llegar a la tierra de los sueños. Y, al día siguiente, el gato se despertó sintiéndose un poco más alegre. Se desenroscó de la bola en la que había estado durmiendo, estiró las patas hacia adelante, levantó el trasero y completó su ritual matutino lamiéndose la pata y pasándosela por la cara. Solo entonces se sintió completamente descansado. Saltando de la cama, se acercó a un perchero, agarró perezosamente su cinturón, espada y capa, luego se puso las botas. Finalmente, se colocó el sombrero en la cabeza, deslizó la mano por el ala y se guiñó un ojo en el espejo con una sonrisa. Es impresionante cómo te ves más guapo cada día que pasa, dijo Gato, admirando su reflejo. Luego hizo un gesto con la mano en señal de desdén, y su reflejo imitó el gesto. Tonterías, son solo tus ojos. No, no. Eres definitivamente más guapo. Bueno, si tú lo dices y lo creo. Después de su pequeña sesión de narcisismo, Puss sonrió más levemente, sintiéndose completamente listo para el día. Al llegar a la puerta, dio un pequeño saltito y agarró el pomo, que con su peso colgando sobre él hizo que la puerta se abriera. Necesitamos un poco más de inclusión social para los gatos aquí, amigos. Se quejó mentalmente Puss. Luego comenzó a bajar las escaleras, preguntándose si en este mundo loco ya se había inventado la inclusión social. Al llegar a la planta baja y dirigirse al comedor, no encontró a nadie, ni siquiera al posadero para servir el desayuno. Confundido, no le dio mucha importancia y decidió no esperar. Salió de la posada y caminó hacia una taberna cercana, buscando algo para comer o beber. Al llegar, vio un edificio pequeño, sucio y feo, con puertas batientes tipo salón, como las que se ven en las películas del oeste. Sin inmutarse, se acercó y empujó las puertas con arrogancia. Desde su renacimiento, jamás había sido derrotado ni herido, y además, aún conservaba 9 vidas. Esto lo había convertido en un hombre intrépido y desinhibido. En su vida pasada, jamás habría entrado en una taberna sospechosa con tanta arrogancia, de hecho, ni siquiera habría entrado. Pero en esta vida, cada vez le temía a menos cosas. El gato con botas se ríe en la cara de la muerte y esa frase pasó por su mente mientras pensaba en estas cosas. Sabía que, al ritmo que iba, pronto esa frase saldría de sus labios con naturalidad, como el gato en las películas antes de conocer a la muerte. Y lo peor era que conocía a la muerte de las películas, y sin embargo, cada día que pasaba, con el poder que poseía, se volvía más y más intrépido.
2 entró al bar con naturalidad y se movió bajo las miradas entrecerradas de los diversos brutos que estaban bebiendo cerveza por la mañana. 1 gato se acercó tranquilamente al taburete alto del mostrador y, con facilidad, se subió y se incorporó. Luego, apoyando un brazo en el mostrador, extendió una garra y golpeó la superficie 2 veces. Camarero, un vaso de leche. Dijo con naturalidad y esperó. Pero el camarero no se movió, solo miró a Puss fríamente. Tui. El sonido de alguien escupiendo detrás de él llamó la atención de Puss. No eres bienvenido aquí, gato. Dijo con tono áspero un hombre alto y fuerte, con cicatrices en la cara, mirando fijamente a Gato. Puss se giró y apoyó su pequeña espalda contra el mostrador, extendiendo ambos brazos sobre la superficie. Con una sonrisa y una ceja levantada, preguntó juguetonamente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no? Bromeó, sabiendo que era el típico caso de alguien que no lo tomaba en serio por su apariencia y lo echaba, algo que había leído innumerables veces en su vida pasada. Pero esta vez se equivocó. Porque no queremos que destruyas también nuestro pueblo, héroe, dijo el hombre, y al final pronunció la palabra héroe lentamente. Los ojos de Puss se entrecerraron y se puso de pie correctamente en su taburete. ¿Dónde oíste eso? Preguntó Gato con voz ronca, apretando los puños. Sal de aquí, Gat. El hombre se negó a responder y empezó a levantarse enojado, pero antes de poder moverse mucho, se congeló. El gato que había estado en el mostrador hace un segundo estaba de repente en su mesa, con una espada apuntando entre sus cejas. No me hagas repetirlo, dijo Gato con tristeza. Yo y aquí. El hombre tembloroso sacó un cartel de búsqueda de su mesa. En él se mostraba un dibujo de Puss, con la gran palabra se busca encima. Esto llegó hoy. Los soldados advirtieron a todos sobre ti y lo que hiciste en San Riqueza, dijo temblando. Al oír eso el gato permaneció en silencio. ¿Las cosas que hice? Preguntó en voz baja. Su agarre en la empuñadura de la espada se apretó, y en su ira, la hoja accidentalmente atravesó levemente entre las cejas del hombre, haciéndolo gruñir de dolor y comenzar a llorar y suplicar. Por favor, señor Bolts, no me mate. Suplicó con tristeza y amargura en la voz. Su voz sacó a Puss de su furia y sus ojos se aclararon. Solo entonces notó la sangre que corría por la cara del hombre. Abrió mucho los ojos y sacó la espada. Lo siento, no quise, tartamudeó levemente, avergonzado. Agitando la espada para quitarle la sangre de la punta, la envainó rápidamente y salió de la taberna. Tengo que volver a San Ricardo, no puedo permitir que me malinterpreten. Pensó el gato con ansiedad, corriendo hacia la posada para buscar a Tornado. Pero al llegar, vio al posadero seguido de guardias. Ahí está. El hombre señaló a Puss, y los guardias también lo vieron. Maldita sea, no estaba allí porque vio el cartel de se busca y fue a llamar a los guardias. Indefenso, Gato solo pudo desenvainar su espada mientras los guardias lo rodeaban. Retírense. Es una conspiración contra mí. Solo quiero llevarme mi caballo e irme. El gato intentó razonar, pero los guardias no le temían ni lo tomaban en serio. Después de todo, él solo era un gato criminal y ellos eran un escuadrón de soldados. Suelta la espada y ríndete, gato. Ordenó el capitán de la guardia en tono amenazante. El gato se irritó al ser atacado nuevamente por algo que no había hecho y ante la imposibilidad de razonar. RRRRGHH. Les gruñó, dejó de dudar y atacó. Miau. Cuidado. Gritaron, pero bajo la espada de Puss, por muy cautelosos que fueran, fueron desarmados y derribados. Pronto, solo Puss estaba de pie encima de una pequeña montaña de soldados, con el posadero temblando en el suelo junto a ellos. El gato no miró al hombre. Simplemente se puso 2 dedos en la boca y silbó. Relinchó. Un fuerte relincho de caballo resonó a lo lejos, y entonces, con un estruendo atronador, la puerta del establo se hizo añicos. Entre los escombros, emergió un imponente caballo negro. Galope. Galope. Tornado corrió hacia Puss y se detuvo frente a él. Solo entonces se dio cuenta de que el caballo estaba sin silla, ya que había estado descansando. Demasiado perezoso para llevar él mismo la silla, miró al posadero, que aún temblaba, y sonrió internamente. Ve a buscar mi silla, señaló al hombre y ordenó. Sí. Sí. Señor. El hombre asintió frenéticamente y corrió hacia el establo.
Unos minutos más tarde, un caballo negro con un gato anaranjado encima salió corriendo de la ciudad, dejando a los habitantes del pueblo suspirando aliviados. El pueblo donde el gato se enteró que era un criminal buscado todavía estaba lejos de San Ricardo. Por suerte, ya iba de camino a comprobar si todo estaba bien en su ciudad natal, lo que había adelantado el viaje. Pero ahora, sabiendo que su cartel de búsqueda estaba allí, aceleró el paso aún más, ansioso por regresar y asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque estaba seguro de que no debía haber ocurrido nada, aún quería estar seguro. Así, apenas 10 días después de partir, el gato regresó una vez más a ese mismo puente. Pero había algo inesperado allí. En el puente había un rostro familiar, azotado por los vientos y las arenas del desierto, como si esperara algo. Y cuando vio que el gato se acercaba, su cara cubierta de polvo se iluminó rápidamente y agitó la mano ansiosamente. Era el guardia Rodrigo, uno de los conocidos de Puss, alguien a quien conocía bien. Guiando a Tornado más cerca, se acercó rápidamente y antes de que el caballo se hubiera detenido por completo, saltó de la silla y aterrizó frente al guardia. Señor Rodrigo. ¿Le pasó algo a la ciudad? Preguntó con ansiedad. Pero en lugar de responder, el guardia dejó escapar un suspiro de alivio. Uf. Qué bueno verte a salvo. Todos estaban muy preocupados, dijo, sonriéndole a Gato. Pero Gato no quería esas palabras. Quería saber la situación. Así que, en lugar de responder, lo miró fijamente. Rodrigo no pareció tomárselo demasiado en serio y se mostró mucho más tranquilo. No te preocupes, la ciudad está bien. Es solo que todos estábamos preocupados por ti, dijo sonriendo. El gato se sorprendió un poco y, con cierta dificultad, preguntó todavía, sintiendo su corazón un poco pesado. ¿No has oído nada de mí? Preguntó con voz ronca. Su temor era que incluso su ciudad natal pudiera creer que él era el tipo de persona que lastimaría a otros para su propio beneficio. Por supuesto que lo hicimos. Rodrigo miró a Puss con enojo. El gato apretó ligeramente los puños al ver esa mirada. ¿Cómo pudieron difamarte así, señor gato? Esos malditos desagradecidos. Dijo el guardia, apretando los dientes de rabia. El gato lo miró atónito. Rodrigo vio la expresión de Puss y pareció entender lo que estaba pensando, encontrándolo casi divertido. Señor gato, ¿en qué está pensando? Toda la ciudad sabía que fue a San Riqueza a petición de uno de sus ciudadanos. Aunque no entendemos qué pasó, sabemos que jamás dañaría esa ciudad a propósito. Y desde que llegaron los carteles de Se Busca, todos han estado muy preocupados por usted. Explicó con seriedad, aunque las preocupaciones de Gato le parecían algo absurdas. Los puños apretados de Puss se aflojaron lentamente al escuchar esto y suspiró aliviado. Uf. Qué bien. Luego lo aclararé todo. Guardia Rodrigo, yo iré primero. Necesito hablar con mamá, Unti y el comandante. Se despidió y se preparó para montar en Tornado. No. Espere, señor gato, no puede irse. Rodrigo abrió mucho los ojos y lo detuvo de inmediato. ¿Qué pasó? Puss levantó la cabeza y lo miró, confundido, con el ceño fruncido. Señor gato, el comandante me envió aquí para esperarlo, por si regresaba. Dijo rápidamente. ¿Por qué? Preguntó Gato, poniéndose más serio. Las cosas no parecían tan sencillas como creía. No sabemos qué está pasando, pero la situación se ha agravado rápidamente. Tu nombre ha corrido por casi toda España de la noche a la mañana, y los guardias del reino han sido enviados a San Ricardo para esperarte en caso de que regresaras, para arrestarte por ser demasiado peligroso. Reveló el guardia Rodrigo con amargura. El gato se quedó atónito ante esto y frunció aún más el ceño. Esto es algo muy bien planeado. No lo creería ni aunque me pagaran. El hecho de que mi nombre se haya difundido tan rápido tiene que estar relacionado con el mismo culpable que lo manchó en primer lugar. Gato apretó los dientes. Luego hizo un gesto con la mano, imperturbable. No importa, unos cuantos soldaditos ni siquiera me sirven de precalentamiento, Gato con botas dijo con determinación, preparándose para ir de todos modos. Pero entonces, Rodrigo dijo algo amargamente que hizo que el corazón de Puss se encogiera. Señor Gato, esas son las órdenes del comandante. No puede regresar a San Ricardo. Se ha emitido un ultimátum. Si San Ricardo le ofrece refugio, se considerará traición a la corona. Lo siento.
Sé que puede estar preocupado por el orfanato, pero ahora mismo, usted es el mayor peligro para ellos, y para todos nosotros. No debe entrar, dijo, y se paró frente a Gato, bloqueándole el paso hacia el puente, con la mano agarrando la empuñadura de su espada. A pesar del temblor, se mantuvo firme. El gato era un riesgo demasiado grande. No podía faltar a su deber como protector de la ciudad. Pero lo que no sabía era que esa acción lastimó a Puss más que cualquier espada. El gato se quedó allí, mirándolo con incredulidad. Había pensado en muchas cosas durante su regreso. En ser incomprendido y expulsado, o en ser comprendido y acogido, protegido. Lo que nunca había esperado era ser comprendido y aún así ser expulsado. Aunque podía entenderlos, su corazón aún no podía aceptar ser abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Y eso dolió y dolió mucho más de lo que hubiera podido imaginar. El gato bajó lentamente la cabeza y su sombrero le cubrió el rostro. Ya veo, sonó su voz ronca. Aquellas palabras tranquilas, en lugar de furiosas, hicieron temblar el corazón de Rodrigo. Entonces, bajo la mirada del guardia, el gato se dio la vuelta en silencio, saltó sobre la silla de su caballo y simplemente dijo: Vamos, Tornado, y este no es lugar para nosotros y... El guardia Rodrigo tembló al oír esas palabras. Entonces, bajo su mirada, el gato a caballo desapareció lentamente en las arenas del desierto. Lo único que le quedó a Rodrigo fue el recuerdo de aquella figura solitaria alejándose. La fuerza en sus piernas le cedió y se desplomó en el suelo, arrodillado. Las lágrimas corrían por su rostro sin cesar. Lo siento, señor gato, y no somos dignos de su bondad, y murmuró y luego lloró amargamente allí durante mucho, mucho tiempo. Cuando Rodrigo por fin logró recomponerse un poco y reunir algo de fuerza, se levantó débilmente y cruzó lentamente el puente de regreso a la ciudad. La ciudad estaba llena de tensión. Todos estaban preocupados por su héroe, que de repente se había convertido en un criminal. Pero estaban aún más preocupados por los soldados del reino y las palabras que habían traído. Así que muchos no pudieron evitar ser un poco egoístas, esperando que el gato no regresara todavía. Otros estaban listos para luchar por él de inmediato. Y aún así, algunos seguían sin saber qué hacer. Lo que los habitantes del pueblo no sabían era que los guardias de la ciudad ya habían tomado una decisión por ellos. Uno en cuanto a Puss, quien ya se había ido, no tenía ni idea de que nadie en la ciudad lo había desestimado. Todos hacían todo lo posible por difundir su inocencia. El primo del comandante aprovechaba sus contactos comerciales, la gente común enviaba cartas a sus conocidos, e incluso los guardias escribían al gobernador. Todo con el objetivo de limpiar el nombre de Puss. El guardia Rodrigo no miró a estas personas. Con expresión triste y afligida, se dirigió al cuartel. Después de cruzar y solicitar permiso, finalmente estuvo ante el comandante de la ciudad. El comandante, sentado tras su escritorio, levantó la vista al ver entrar a Rodrigo. Al ver su rostro serio y sus ojos enrojecidos, guardó silencio. Ya lo entendía todo. Solo la llama parpadeante de una vela daba un poco de vida a aquella oficina cerrada y oscura en ese momento, pero su tenue luz solo hacía que el rostro del comandante pareciera aún más sombrío y solitario. Después de un tiempo de silencio, el guardia Rodrigo fue el primero en tomar la iniciativa de hablar, aunque su voz era baja. Comandante, dejo la guardia de la ciudad, dijo casi en un susurro. Rodrigo ya no se sentía digno de llamarse guardia de la ciudad tras haber empuñado la empuñadura de su espada para expulsar al héroe, el mismo niño bondadoso e inocente que había visto crecer. Eso no era lo que un verdadero guardia, el tipo de guardia que siempre había aspirado a ser, debía hacer. Y el comandante simplemente asintió en señal de reconocimiento y permaneció en silencio. Bajó la mirada hacia su escritorio, donde yacía un estoque pequeño y sin filo. Fue la primera espada de entrenamiento real que Puss había obtenido, con la ayuda del comandante. Pero con el tiempo, perdió su utilidad, aunque el comandante siempre la había conservado. Jaja, no somos dignos de semejante héroe. Ni siquiera pudimos dejarlo regresar a lo que debería haber sido su hogar cuando más lo necesitaba. Cuando el mundo se volvió contra él, lo expulsamos del único lugar que creía seguro, no somos dignos del gato con botas. Dijo lentamente, con amargura, y una lágrima logró escapar de sus ojos. Grieta. El comandante se estremeció ante el repentino sonido de los platos rompiéndose en el suelo y miró hacia arriba. Allí vio a Imelda, mirándolo con incredulidad y con lágrimas comenzando a brotar de sus ojos.
¿Qué has hecho? Preguntó temblando, mirándolo con horror. Imelda era la única persona a la que se le permitía entrar sin previo aviso a la oficina del comandante debido a la relación que habían forjado a lo largo de los años. Pero el destino parecía haberle jugado una mala pasada. Había llegado justo en ese momento para traerle comida y hablar de gato. Sin embargo, lo que escuchó la dejó atónita. El comandante se puso de pie desconcertado. Él rápidamente salió de detrás del escritorio y se acercó a ella. Espera, Imelda, yo hice lo que debía hacer por el bien de la ciudad. Intentó abrazarla mientras balbuceaba una explicación. Pero ella le dio un manotazo y lo empujó hacia atrás con furia. No me toques. Lo echaste, ¿no? Lo desterraste de su propia casa. Dijo ella, temblando, con la voz llena de dolor. Era demasiado peligroso. Tienes que entenderlo. Intentó razonar, pero Imelda no era una mujer común y corriente. Ella era madre. ¿Entiendes? ¿Entiendes que expulsaste a mi hijo? Que lo exiliaste aún sabiendo que era inocente. Aún sabiendo que estaba solo y necesitaba a alguien en quien apoyarse. Gritó furiosa, con los puños temblorosos. ¿O debería entender que no eres quien creía? Que tu justicia, que protege a los inocentes, que el hombre que lucha contra cualquier injusticia, no es más que un disfraz para un cobarde. Exigió Imelda con fiereza, con los ojos rojos de llanto y rabia. Era una mujer amable. Pero sobre todo, era madre. Sus furiosas palabras no transmitían bondad, solo odio puro hacia quienes habían hecho daño a su hijo. Su corazón estaba apesadumbrado. La noticia de que su pequeño era ahora un criminal buscado casi la hizo desmayarse, y sus nervios estaban a punto de estallar. Y ahora, sabiendo que lo habían expulsado incluso de su pueblo natal, sentía que el corazón se le iba a romper por completo. Después de decir esas palabras, miró fijamente al comandante, quien permaneció en silencio todo el tiempo. Ella lo miró con amargura. ¿Ni siquiera puedes decir nada? Preguntó en voz baja. Al no recibir respuesta, simplemente se dio la vuelta y se marchó. El comandante solo pudo observarla partir, con el rostro lleno de soledad. En ese momento, el otrora fuerte comandante, que nunca había temido a Ada y siempre se había mantenido firme en su justicia, por primera vez, comenzó a dudar de sí mismo. Mientras observaba la figura de Imelda desaparecer de su vista, regresó a su escritorio y se hundió en su silla, sin fuerzas. El comandante entonces miró a Rodrigo, quien había presenciado toda la escena. Luego le dio una orden débil. Envía guardias para que vigilen. Probablemente intentará tomar un caballo e ir tras él. Pero no sabe montar y nunca lo alcanzará. Solo se perderá y morirá en el desierto. Después de que te encargues de eso, entrega tus cosas y podrás dejar la guardia. El comandante dio la orden y luego bajó la cabeza, impidiendo que nadie le viera el rostro. Cuando Rodrigo salió de la habitación, el único sonido que se podía escuchar en la silenciosa oficina era el suave golpeteo de las gotas de agua cayendo sobre el papel. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos de la ciudad, el gato levantó el brazo y se limpió la nariz, tragándose las lágrimas. Esta vez realmente se sintió más solo que nunca desde que llegó a este mundo. Es curioso cómo funciona la vida. Salí de San Ricardo lleno de ilusión para emprender una aventura por decisión propia, pero ahora, al ser expulsado, es más difícil que nunca. Cuando tuve la opción, quise irme. Ahora que no, quiero quedarme. Negó con la cabeza y murmuró para sí mismo. Entonces, mirando el vasto desierto que tenía frente a él, su mente no pudo evitar sentirse perdida. ¿A dónde debería ir ahora? Se preguntó el gato, aturdido. ¿Encontrar al culpable? ¿Pero por dónde empiezo? Podría ser cualquiera, no tengo ni idea. Intentó pensar en algún sospechoso, pero no se le ocurrió nada. El gato no tenía enemigos reales, aparte de los bandidos que había derrotado. Y así, mientras pensaba, su mirada cayó inconscientemente sobre su bota, y algo brilló en su mente. Todavía tengo el cadáver de la rana. Si quiero usarlo, necesitaré a alguien experto en el oficio. El único que conozco es al que forjó mi espada, pero no es de España. Parece que voy a tener que dejar esta región por un tiempo, lo cual probablemente sea lo mejor, para dejar que las cosas se calmen, pensó Puss, con el rostro pesado pero decidido. Con un objetivo en mente, sacó el mapa de la silla de su caballo y trazó su camino. Luego, levantando una nube de polvo tras de sí, cabalgó rápidamente hacia la ciudad portuaria que lo llevaría lejos de ese lugar, del mar. Y
La noche en que nos conocimos, Lord Ron. El viaje fue largo. Durante días vivió bajo el cielo abierto y el polvo del desierto. Calor abrasador bajo el sol abrasador y frío helado bajo la luna plateada. No me había dado cuenta del frío que hacía aquí fuera, murmuró, acurrucándose para dormir cerca de una fogata, con un poco de soledad reflejándose en su mirada distante. La soledad parecía hacer el viaje aún más difícil para el gato. Y así pasaron los días, con sus únicos compañeros siendo su caballo y las criaturas venenosas del desierto. Cuando finalmente divisó un pueblo unos días después, ya era casi de noche. A la entrada del pueblo, sus carteles de Se Busca estaban pegados por todas partes. La mirada atenta de los guardias escrutaba a todo el que entraba. Sacó una capucha de la silla de su caballo, se cubrió y guardó el sombrero en su bolso. Los guardias lo observaban con atención pero no hicieron nada. No lo reconocieron. No temía que lo reconocieran. Solo quería dormir tranquilo. Por eso se disfrazó. Y así sucedió en cada ciudad donde se detuvo. Usaba una capa para ocultar su identidad y evitar problemas. Afortunadamente, en este mundo había suficientes personas extrañas como para que una pequeña figura encapuchada a caballo no pareciera demasiado inusual. Pero en cada pueblo por donde pasaba había carteles con su rostro por todas partes, y su nombre era calumniado en casi todos los rincones. El gato no dijo nada, pero enterró toda la amargura y la ira en lo profundo de su corazón. Este mundo que había llegado a amar desde que llegó, estaba empezando a volverse más oscuro y más desconocido. A Puss le tomó un mes de viaje llegar a las afueras de Del Mar. Ese mes se sintió como un regreso a los días en que era solo un gatito recién nacido, sin nadie con quien hablar y... Bueno, esta vez tenía a Tornado, pero Tornado no habló. Con trote constante, Tornado dejó atrás lentamente el desierto y entró en una zona boscosa, lo que indicaba que estaban cerca de su destino. Al adentrarse en la vegetación, las huellas que habían dejado en la arena fueron rápidamente borradas por el viento del desierto. Y de alguna manera, cuando Puss miró hacia atrás y vio esto, sintió como si el viento estuviera tratando de decirle algo. Que las marcas que había dejado en este mundo también se estaban borrando lentamente. Uno se quedó mirando fijamente durante un largo rato, hasta que finalmente el desierto desapareció de la vista. Y, tras cruzar las puertas de la ciudad, su caballo se dirigió directamente al puerto. No tenía intención de detenerse. Solo quería irse de allí. Mientras pensaba esto, sus ojos se posaron en los carteles de búsqueda pegados en las paredes. Aunque quisiera quedarme, dudo que me dieran la bienvenida y, pensó indiferente. Al llegar a los muelles, se bajó tranquilamente de su caballo y, con el ruido de sus botas, aterrizó en el suelo. El gato miró a su alrededor, buscando a su objetivo, y pronto lo encontró. Caminó hacia un marinero que daba órdenes a su tripulación. El hombre vestía traje de capitán, vibrante y de buena calidad, lo que lo marcaba claramente como capitán mercante. Amigo, ¿cuánto cuesta llevarme al reino de muy muy lejano? Preguntó de repente Gato, sobresaltando al hombre. El hombre se giró rápidamente y miró a su alrededor, buscando a quien había hablado. No fue hasta que se rascó la cabeza, pensando que solo oía cosas, que la voz volvió a hablar, ahora con un tono impotente. Aquí abajo. El capitán bajó la vista y vio una pequeña figura encapuchada. Lo único visible era un ojo verde, de pupila rasgada, que asomaba por debajo de la capucha. El capitán se puso alerta al instante al ver la figura y no subestimó su tamaño. Había visto demasiadas cosas en su vida como para cometer ese error. Lo siento, señor, pero no podemos ofrecerle transporte a menos que sepamos quién es usted. Espero que lo entienda. Es un riesgo para toda la tripulación y la carga, dijo con claridad. No era la primera vez que se encontraba con algo así que su respuesta fue directa. Ya sospechaba que el encapuchado quería mantener su identidad oculta. Gato frunció el ceño. Si revelaba quién era, las posibilidades de que lo llevaran serían casi nulas. Volvió a mirar al capitán mercante. ¿Conoces a alguien a quien no le importen esas cosas? ¿El oro no es un problema?, preguntó Gato con firmeza. Pero el capitán negó con la cabeza. Llevar pasajeros desconocidos era demasiado peligroso. No creo que haya nadie dispuesto a arriesgar su barco y su vida por unas monedas de oro. A menos que sea un... Pero el hombre fue interrumpido por una voz repentina. ¿Dijiste que el oro no era problema? Puedo llevarte.
dijo un hombre que acababa de llegar, sosteniendo una botella de ron y señalando a Puss con la misma mano. Se tambaleaba ligeramente, claramente no en su mejor día. Uno pirata. Tui. El capitán terminó la frase que lo interrumpieron y escupió al suelo. Luego miró a Puss y le advirtió antes de alejarse. Si yo fuera tú, por muy desesperado que estuviera, no me involucraría con ese tipo de hombre. La muerte y la desgracia los siguen a cada paso. Uno dicho esto, se fue, como si no quisiera ni siquiera respirar el mismo aire que un pirata. Pero en ese momento, el gato miraba al hombre con incredulidad. Tienes que estar bromeando, pensó Puss, aturdido. Entonces, ¿y el oro? Preguntó el hombre, moviendo los dedos hacia Puss como para despertarlo. El hombre que tenía delante tenía todos los rasgos típicos de un pirata. Dientes sucios, ropa de marinero gastada y ese inconfundible aire de pícaro. Pero lo que realmente sorprendió a Puss fue la inconfundible apariencia del hombre. Cabello largo adornado con cuentas y baratijas, una perilla trenzada, un pañuelo rojo debajo de un sombrero tricornio negro, anillos en cada dedo, cinturones con adornos y una espada en la cadera. El gato no pudo evitar preguntar. ¿No serías, Jack? Pero el hombre levantó un dedo para interrumpirlo. Capitán. Capitán Jack y capitán. Capitán Jack Sparkle. Declaró el pirata con su voz de borracho, un tono que, aunque a primera vista no lo pareciera, era bastante carismático. Pero el gato se sorprendió por algo más. ¿Brillante? ¿No era gorrión? Preguntó distraídamente. ¿Gorrión? Repitió Jack en voz alta, con los ojos un poco nublados. Capitán Jack Sparrow, ¿por qué ese nombre suena tan bien, y tan correcto? Se llevó un clavo a la boca, con el rostro lleno de cómica confusión. Gato lo miró atónito. Ese hombre era la viva imagen de Jack Sparrow. Todo encajaba. Voz, rostro, mirada, personalidad y profesión, bueno, si ser pirata contaba como profesión. Incluso miró hacia abajo para confirmar que todavía era un gato con botas. Sigo siendo el gato con botas, y muy lejano existe, así que parece que no me equivoqué de mundo. Pero aún así, Piratas del Caribe, ¿podría ser una versión alternativa del mundo de Shrek, como esas princesas Disney que aparecen? Tendría sentido, después de todo, Piratas del Caribe también es Disney. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Puss. Y así tuvo lugar en los muelles la divertida escena de un pirata y una diminuta figura encapuchada mirándose desconcertados. Jack fue el primero en salir de su aturdimiento. Muy bien. Decidido. A partir de ahora mi nombre será Capitán Jack Sparrow. Dijo, haciendo un gesto grandilocuente para sí mismo, con aspecto bastante satisfecho. Lo que tú digas. Gato volvió en sí, ligeramente sorprendido por la rapidez con la que el hombre había decidido cambiarse el nombre, pero se encogió de hombros. No era su problema. Entonces y empezó Jack, haciendo una pausa para tomar un trago de ron, ¿aún quieres que te lleve, amiguito? El gato frunció el ceño ante la pregunta. Aunque sea problemático, parece mi mejor opción. ¿Y acaso no me propuse una aventura? ¿Qué aventura más grande que seguir a este tipo? Tras reflexionar, tomó una decisión y miró a Jack. Sí. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó. Ah. 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 Dijo Jack, levantando un dedo hacia Puss. Primero hablamos de oro, luego de partida. Extendió la mano, indicándole a Gato que le entregara las monedas. No, señor pirata, primero hablamos de la salida, luego del precio. El gato negó con la cabeza encapuchada. Jack arrugó la nariz, inclinó la barbilla en un ángulo y miró a Puss. Se mordió la uña del pulgar otra vez. La verdad era que necesitaba unas monedas, y un compañero de tripulación. Bien, lo haremos a tu manera. Accedió y empezó a caminar por el muelle, sin molestarse en comprobar si Gato lo seguía. El gato rápidamente aceleró el paso y siguió al pirata. Como si mi reputación no pudiera empeorar, ahora ando por ahí con piratas, pensó con impotencia. Los sueños que una vez tuvo de convertirse en un gran héroe parecían cada vez más lejanos. Caminaron hasta llegar al final del muelle, donde Jack se detuvo frente a su barco. Pero en el momento en que lo vio, el gato se sintió impotente. Jaja, ¿cómo no lo vi venir? Suspiró para sus adentros. Bienvenidos a mi barco. Siéntanse como en casa. Declaró Jack mientras subía de un salto a su pequeño velero de un solo mástil.
Las velas estaban desgastadas, la pintura desconchada y la madera vieja crujía bajo sus pies. ¿Quieres llevarme al otro lado del mar, en eso? Preguntó Gato, atónito por la audacia del pirata. Vamos. Llevo siglos navegando con Betsy. No te preocupes. No soy un pirata cualquiera. Soy el capitán Jack Spark, ejem. O sea, el capitán Jack Sparrow, hay que acostumbrarse, dijo con seguridad, palmeando el casco de madera del barco con una sonrisa, aunque se le dificultó un poco pronunciar su nuevo nombre. El gato dudó. ¿Debería arriesgarme y confiar en mi suerte? Pensó, abriendo su pantalla de estado para tranquilizarse. Anfitrión. El gato con botas será. 15 vidas restantes. 9 prendas. Gato mutante, oro. Nivel 6, progreso. 92%, 99%, espadachín natural, oro. Nivel 6, progreso. 92%, 99%, amante de los peludos, plata. Nivel 1, progreso. 0%, felino de la suerte, oro. Nivel 2-3, progreso. 76%, 38%, equipo. Vaya. Mi estado cambió y ni me di cuenta, he estado demasiado distraído el último mes y no he entrenado nada. Eso significa que este progreso se debe a la lucha contra el sapo, lo que me ha ahorrado casi un año de esfuerzo. Increíble. Necesito enemigos más poderosos, aunque es una idea rara. Y mi felino de la suerte subió de nivel sin mi aprobación, lo que significa que fue mi suerte natural la que aumentó, no la intervención del sistema, probablemente relacionada con cumplir mi destino de ser exiliado de San Ricardo y convertirme en un forajido. El progreso que hice en el nivel anterior también se convirtió en la mitad de la experiencia en el nuevo. Qué alivio no perder ese esfuerzo. Mientras Puss estaba perdido en sus pensamientos, Jack puso los ojos en blanco al ver la pequeña figura encapuchada que tenía delante. ¿Bien eso no? Preguntó Jack, sacando a Puss de su ensimismamiento. Entrecerrando sus ojos felinos, Puss decidió correr el riesgo. Creía que no moriría gracias a su gran suerte. Y aunque así fuera, no creía que la suerte le permitiera morir 9 veces. Pero, sobre todo, creía en sí mismo y en las habilidades que había entrenado durante años junto con su sistema de talentos. Está bien, amigo, acepto. Llévame a mí y a mi caballo a muy muy lejano, y 10 monedas de oro son tuyas, dijo Gato con firmeza, con una pequeña sonrisa dibujando en las comisuras de sus labios. 10 monedas de oro. Espera, ¿un caballo? ¿Qué? Jack se quedó sin aliento ante la generosa oferta, pero miró a Gato confuso al oír mencionar un caballo. Justo cuando abría la boca para preguntar, un fuerte relincho resonó en el muelle. Relincho. Galope. 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 Hablando del diablo, murmuró Gato, mirando hacia el lado de donde provenían los relinchos y galopes. Un caballo negro llegó corriendo por la pasarela de madera. Detrás de él, un escuadrón de guardias. A por él. Es el caballo del infame gato con botas. Gritaron los guardias mientras corrían hacia adelante espada en mano. ¿El gato con botas? Los marineros del muelle palidecieron al oír el nombre. ¿Ese gato con botas? Preguntaron algunos con incredulidad. Rápido, escóndanse. Si de verdad es él, estamos en serios problemas. Advirtieron otros, agachándose para cubrirse. El puerto cayó en el caos ante la mera mención de su nombre. Uf, gato con botas, amigo, mejor nos vamos. Entiendo los problemas de ese tipo. Además, puede que a los guardias tampoco les haga mucha gracia verme la cara, dijo Jack desde atrás, llamando a Gato. El gato se giró y se divirtió al ver a Jack agachado dentro del bote, con solo sus manos y ojos asomados por la barandilla. No tiene por qué preocuparse, señor Gorrión. Al fin y al cabo, ya están aquí por mí. Gato respondió con una risita. Levantó una pata hasta el borde de su capucha y la retiró, revelando su cara felina y una sonrisa despreocupada. Tú. Jack parpadeó, atónito al darse cuenta de a quién acababa de aceptar transportar. En ese mismo momento, Tornado se detuvo junto a ellos y sus cascos resonaron en el muelle. El gato saltó, metió la mano en la alforja y sacó su sombrero característico antes de aterrizar con gracia de nuevo en el suelo. Tornado, sube al bote, ordenó, y comenzó a caminar hacia los guardias que se acercaban. Tornado obedeció, saltó al bote y se sentó junto a Jack, ocupando casi la mitad del espacio. El gato siguió caminando hacia adelante.
Se colocó el sombrero en la cabeza, luego tomó la capa con capucha que lo cubría y se la quitó, revelando todo su atuendo y equipo. Girando su hombro derecho y flexionando su brazo unas cuantas veces, inclinó su cabeza hacia ambos lados con un crujido de cuello y sonrió. Para entonces, los guardias lo habían rodeado. Vaya, vaya. Después de un mes sin pelear, me siento un poco oxidado. Así que vamos a calentar con esto, dijo Gato, sonriendo mientras ponía una pata en la empuñadura de su espada. Forajido. Suelta el arma y ríndete de inmediato. Gritó uno de los guardias, apuntando con su espada de gato. ¿Rendirme? Gato arqueó una ceja. Creo que no sabes quién soy, así que déjame presentarme, Swish. 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 Su espada destelló antes de que los guardias pudieran reaccionar, y 3 cortes precisos aparecieron en la armadura del orador, formando una letra P clara e inconfundible. Soy el gato con botas. Con su espada apuntando directamente hacia ellos, les dio una sonrisa feroz e indómita. Témeme si te atreves. Ataque. A la orden del guardia, varias espadas se abalanzaron sobre Puss. Blandiendo su espada, los desvió con facilidad. Con un paso hacia adelante, se enfrentó a uno de los guardias y, en solo 2 movimientos rápidos, lo desarmó, enviando la espada por los aires antes de caer en el muelle. El gato saltó sobre el guardia y le dio una patada en el pecho, lanzándolo hacia atrás y chapoteó. Y al agua. Aún en el aire tras la patada, Gato tuvo que bloquear otra espada. Se defendió con su espada, pero la fuerza lo empujó hacia atrás. Sus botas resbalaron por el muelle de madera, deteniéndose justo en el borde, pero logró frenar el impulso. Entrecerró los ojos al ver al que lo había atacado. Miau. Dejando escapar su grito de guerra, saltó de nuevo a la lucha como una máquina de demolición de un solo gato. Su espada parecía casi viva, perfectamente angulada en cada golpe para desarmar, cortar o desequilibrar a los guardias. ¿Y su fuerza? Nada que ver con la escasez. Inmensa. Con solo la fuerza de sus golpes, podía derribar a hombres corpulentos que intentaban defenderse. Manejó rápidamente al escuadrón bien entrenado. Con una serie de patadas rápidas en la cara del último guardia, enviándolo inconsciente al suelo, Puss aterrizó en un giro e hizo una pose. Con un movimiento de su espada, derramó la sangre de la hoja y la envainó. No había matado a nadie, ni mutilado ni lisiado. Solo unos pocos cortes, suficientes para que la lección perdurara. Reservaría su crueldad para los verdaderos criminales y villanos. Entonces el gato caminó a través del puerto, mientras todos lo seguían con terror, hasta que llegó a un guardia que todavía estaba consciente, aunque herido y apenas se sostenía. Metiendo una pata en su bota, Gato sacó una carta y la puso en las manos temblorosas del hombre. El guardia retrocedió levemente ante la llegada del felino, al que ahora veía como un monstruo aterrador. Entrégale esta carta al gobernador, dijo, dándole 2 palmaditas en el hombro al hombre aturdido. Luego se volvió hacia Jack, pero su expresión se torció al darse cuenta de que el barco había desaparecido. El lugar donde había estado ahora estaba completamente vacío. Miró hacia el mar y vio que éste ya se alejaba del puerto, contornado quieto en el interior, mirándolo fijamente. El gato se llevó una pata a la frente con exasperación. ¿Qué hace ese estúpido caballo parado ahí? Bueno, al menos hace las cosas más fáciles, pensó Gato, encogiéndose de hombros. Justo cuando estaba a punto de correr tras ellos, una voz fuerte gritó a su lado. Ah, no. Me robaron la luna. Gritó un viejo pescador, señalando el bote donde estaban Jack y Tornado. Su sorpresa fue tan grande que se olvidó del temible gato a su lado. Pero los demás que estaban en el muelle no lo habían olvidado y rápidamente se lanzaron a cubrirse, rezando por el alma del pobre anciano. Esta vez fue la boca del gato la que se movió. Así que tu barco se llama Betsy, ¿eh? Betsy, mi pata. Maldita sea. Una vez más, debería haberlo visto venir. Caminó hacia el anciano, quien despertó de su trance al oír pasos. Al girarse, casi se desmaya al ver a Puss. Viejo, te compro el barco, dijo el gato con calma. No iba a dejar al anciano sin su sustento. No era tan cruel. No, señor gato, el barco es suyo. Por favor, no me haga daño. Suplicó el anciano, cayendo de rodillas. El gato no dijo nada. Su reputación estaba insalvable a estas alturas. Discutir con un anciano no serviría de nada. En algún momento, su reputación pasó de ser un falso héroe a un destructor de ciudades.
Se quitó la bota, sacó una bolsa de monedas, extrajo una moneda de oro y se la arrojó al hombre con el pulgar. El anciano lo atrapó por reflejo, aturdido, y cuando vio el brillo dorado, abrió mucho los ojos y se quedó con la mandíbula abierta por la incredulidad. Eso debería pagar varios barcos como ese, dijo Gato, devolviendo la bolsa a su bota y poniéndosela. Luego, agachándose ligeramente, se impulsó con sus patas traseras y se lanzó hacia adelante. Sus 4 patas eran casi borrosas, como ilusiones por moverse tan rápido, dejando solo imágenes residuales detrás. Al llegar al borde del muelle, no se detuvo. Con un último paso, dio un salto enorme. Como un cohete, se elevó por los aires a una velocidad impresionante. Al comenzar a descender, abrió los brazos y las piernas. Su cuerpo se deslizó hacia adelante, acercándose rápidamente al bote de Jack, que no había tenido tiempo de llegar muy lejos. Pero en lugar de aterrizar sobre él, apuntó detrás de él. Chapoteo. Se zambulló limpiamente en el agua, nadó hasta la superficie en segundos y saltó al bote. No había apuntado directamente al bote, temía que su caída pudiera dañar el frágil objeto. Sacudándose suavemente para sacarse el agua, sin convertirse en una bola de pelo mojada y avergonzarse, Puss, todavía goteando, miró a Jack con los ojos entrecerrados. ¡Ay, Gato! Estaba preparando el bote, pero la cuerda se soltó y, ¡zas! De repente estaba aquí. Estaba a punto de volver a recogerte. Jack sonrió con calma, como si fuera cierto. Dígame, señor pirata, parece que le falta algo para ser pirata. ¿Qué le parece un parche? ¿O tal vez una pata de palo? Puedo ayudar. Respondió Gato con una sonrisa tranquila, extendiendo su pata. Garras afiladas y peligrosas emergieron de sus dedos. ¡Ah! Gritó Jack, deteniéndose en seco y comenzando a morderse la uña nerviosamente otra vez. Luego hizo una pausa y levantó un dedo. No creo que los necesite. Al fin y al cabo, ya soy un pirata exitoso. Pero tienes razón, me faltan algunas cosas esenciales para un pirata, como oro y un barco. Quizás puedas ayudarme con eso, dijo Jack con una sonrisa. El gato puso los ojos en blanco, envainó las garras y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el costado del bote, con los brazos cruzados y una pierna estirada. Señor Gorrioni dijo que este barco era suyo y que había navegado por los mares en él. Pero como es robado, esa afirmación parece bastante y falsa. Hablando de eso, pagué una moneda de oro por el barco. Ahora es suyo. Su comisión acaba de bajar a 9 monedas, dijo Gato con indiferencia, contemplando el vasto mar abierto. Jack acababa de levantar una botella para beber un trago cuando escuchó eso y lo escupió inmediatamente. PFF. Tos. Dijiste, que pagaste una moneda de oro por este barco roto. Y era mi moneda de oro. Jack lo miró horrorizado. El gato le dirigió una mirada juguetona. Felicidades, señor Gorrión. Hoy es tu día de suerte. Pediste 2 deseos. Uno era un barco y el otro, oro. El barco te ha sido concedido. Llévame a muy lejano y tendrás el oro. El gato sonrió. Luego se quitó el sombrero, se lo colocó sobre la cara y cerró los ojos para descansar, sin importarle las quejas de Jack. Su corazón se calmó lentamente con el balanceo del barco y la suave brisa del mar. El gato con botas se iba de España. ¿Ni siquiera comprobaste si el barco tenía provisiones antes de zarpar? El gato miró con impotencia al despreocupado Jack Sparrow, que observaba distraídamente a su alrededor con un catalejo. Llevaban unas horas navegando. Cuando el gato preguntó por las provisiones, descubrió que no había casi nada a bordo. Uno, claro, llevaba algunas cosas en la silla de Tornado, pero no durarían mucho. Y sin comida ni agua en el mar, era una muerte segura. No, respondió Jack, completamente despreocupado. ¿No crees, no sé, que estás malditamente desprevenido? Dijo Gato, irritado, mientras se masajeaba la frente. Charla. Jack cerró el catalejo y miró a Puss. ¿De qué hablas? Soy el pirata más preparado que jamás haya existido. ¿Alguna vez has visto a un pirata tan preparado que tenga una botella de ron de repuesto? Preguntó Jack con una sonrisa, con una mano en la cadera. Luego sacó una bolsa de cuero de su abrigo. Sonriendo casi bizco al ver la bolsa, la abrió y se la llevó a los labios. Pero luego lo apartó y lo miró con sospecha. Agitándolo en el aire no salió ningún líquido. Jack lo cerró y lo guardó en su abrigo con una mirada solemne. Estamos en problemas, el ron se acabó.
8. El gato puso los ojos en blanco ante la seriedad de Jack respecto al ron. Bueno, ahora que compartimos preocupaciones similares, ¿qué planea hacer nuestro gran capitán? Preguntó Gato, levantando una ceja. Pensó Jack en voz alta y sacó su brújula. Los ojos del gato brillaron cuando vio la brújula. Si esa cosa funciona como en las películas, es algo increíble, pensó el gato. Prestó mucha atención a los ojos de Jack, ya que era demasiado bajo para ver la brújula directamente. El gato notó que los ojos de Jack se movían levemente con la brújula, y con su excelente visión, incluso pudo ver en el reflejo de los ojos de Jack la aguja moviéndose erráticamente, hasta que finalmente apuntó en una dirección. Es real. Tenemos un rumbo, amigo. Ambos ojos se iluminaron, pero por razones muy diferentes. Jack se levantó y tomó el timón. Señor Bolts, ajuste la línea de babor. Dijo Jack con seriedad, con la vista fija en el horizonte. Pero el gato no se movió y se limitó a rascarse la cabeza, mirando a su alrededor. Capitán, al parecer no sé nada de navegación. Finalmente, sin entender a qué se refería Jack, se encogió de hombros y habló. Jack lo miró desconcertado. ¿Nada? Preguntó. Nada, asintió el gato. ¿No es sentido común? Jack lo miró como si estuviera viendo un extraterrestre. ¿No de dónde yo vengo? Preguntó el gato, aunque no lo dijo. Ni siquiera él estaba seguro de si la gente de San Ricardo sabía navegar, pero creía que no. Jack se quedó mirándolo extrañado por un momento, pero finalmente se encogió de hombros. Es la primera vez que navego con alguien que no sabe nada de navegación. Hasta los niños saben lo básico. Pero supongo que no podemos esperar cosas normales de un lugar que da botas a los gatos, dijo, y se fue a hacerlo todo él mismo. Estoy sin palabras, murmuró el gato impotente. En inglés, por favor, dijo Jack mientras ajustaba las velas. Dije que no puedo discutir lo que dijiste. Puss se encogió de hombros y comenzó a analizar lo que Jack estaba haciendo. Con su rápida capacidad de aprendizaje por ser un gato mutante, pronto se convertiría en un marinero decente si continuaba observando y aprendiendo. Puss se dio cuenta de que probablemente era la primera vez que Jack conocía a alguien que no sabía absolutamente nada de navegación. Después de todo, Jack vivía en el mar, y todos con quienes trataba solían saber al menos lo básico. Mientras el barco seguía moviéndose, no pasaron más que unas pocas horas antes de que vieran un barco a lo lejos, dirigiéndose en su dirección. ¿Podría ser este el objetivo de la brújula? No me sorprendería. Quizá el mayor deseo de Jack ahora mismo sea el ron más cercano, pensó Gato. Pero a Gato no le importaba si era el objetivo de la brújula o no. Ese barco era lo que necesitaba ahora mismo. Sin embargo, su pequeña embarcación de repente comenzó a desviarse de su curso. ¿Qué estás haciendo? Gato frunció el ceño a Jack, que había cambiado de rumbo. Ese, mi pequeño amigo felino, es un barco pirata. Así que, a menos que queramos que nos vuelen en pedazos con sus cañones si están de mal humor, mejor corremos. Jack negó con la cabeza y siguió conduciendo. ¿Por qué lo complicas? Si son piratas, mejor aún. Solo tenemos que derrotarlos antes de que disparen un solo tiro, y entonces el barco, los suministros y la tripulación serán nuestros, dijo Gato, sonriendo emocionado. A él le preocupaba navegar hasta muy lejano en su pequeño bote, pero ese barco pirata que estaba más adelante no tendría esos problemas. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a hacer eso, solo nosotros dos? Jack lo miró atónito. ¿Olvidaste quién soy? Déjamelo a mí, confía en mí. Además, ya nos vieron y nos eligieron como objetivo. Mejor vamos directos a por ellos y seguimos mi plan, dijo Gato con seguridad. Eres fuerte, lo admito. Pero esto es combate naval, no terrestre. Muchas cosas pueden salir mal, y los piratas no luchan limpio como esos guardias contra los que luchaste, dijo Jack, sin mucha confianza en lo que Gato acababa de decirle. Aún así, giró el bote hacia el barco que se aproximaba. Después de todo, con su pequeño bote, era solo cuestión de tiempo antes de que el barco pirata los alcanzara. Retirarse ahora solo los pondría en mayor desventaja. Soy un gato. Me conocen por mis instintos y mi flexibilidad. Para mí, el mar es igual que la tierra, dijo Gato, sonriendo con confianza. La verdad era que la mayoría de los gatos no se sentían cómodos navegando, pero Puss era un gato mutante y para él no había ningún problema. Ni siquiera Jack sabía mucho sobre eso. Entonces el gato sonrió y dijo.
Muy bien, este es el plan, y... Capitán, ¿cuál es la situación? ¿Deberíamos simplemente virar de costado para disparar los cañones? Preguntó uno de los marineros del barco pirata. Pero el capitán estaba congelado, mirando a través de su catalejo, sin dar órdenes. Aui, murmuró el capitán, haciendo que el marinero lo mirara con extrañeza. Varios piratas cercanos notaron la extraña reacción y corrieron a la proa para ver qué estaba mirando el capitán. Cuando llegaron allí, quedaron atónitos. En el pequeño bote que se dirigía hacia ellos, un pequeño gatito, que sostenía un sombrero con ambas patas y calzaba pequeñas botas, tenía los ojos más tristes y lastimosos imaginables. Au y toda la tripulación repitió las palabras del capitán, hipnotizada por la ternura del gatito. Lo que no notaron fue el caballo detrás del gatito, con Jack aferrado fuertemente a él. Este era el plan del gato. Distraería a los guardias y abordaría la nave. Si algo salía mal antes de que él pudiera subir a bordo y la nave les apuntara con un cañón, Tornado podría huir antes de que el cañón disparara, llevándose a Jack con él. Gato no necesitó mucho tiempo para lidiar con los piratas. Si la situación se complicaba y perdía la compasión, podría matar a todos en el barco antes de que tuvieran tiempo de disparar un segundo tiro. Pero estaba seguro de que no sería necesario. Con todos distraídos por él, su pequeño bote se acercó lo suficiente para que Puss lo alcanzara con su supersalto. Aún con su expresión lastimera, comenzó a agacharse. Su movimiento despertó ligeramente a los piratas, pero ya era demasiado tarde. Con un poderoso salto, se disparó varios metros en el aire, con los brazos abiertos mientras se deslizaba hacia los piratas en la proa. Dio una vuelta en el aire y cayó con una pierna extendida, golpeando a un pirata aturdido en la cara y enviándolo a volar, con una huella de gota claramente marcada en su mejilla. Con otra voltereta, aterrizó de lleno sobre sus pies, con el sombrero puesto de nuevo en la cabeza y la espada ya desenvainada y apuntando a los aturdidos hombres que lo rodeaban. Témeme si te atreves. Dijo con una sonrisa. Ahora completamente alerta, los piratas miraron fijamente a Puss. A por él. Gritaron, desenvainando sus espadas y cargando. Por suerte, en este extraño mundo aún no se han inventado las armas, o esto podría ser peligroso, pensó Puss mientras luchaba con facilidad contra los piratas. Había casi 100 piratas a bordo. Una tripulación numerosa para un barco pirata. El gato era una máquina de guerra de un solo gato, y dondequiera que pasaba, los piratas eran derribados y arrojados a un lado. Rayos, ese es el gato con botas que se ha vuelto famoso últimamente. Nunca pensé que fuera tan fuerte. Creía que solo eran rumores. Dijo el capitán pirata con nerviosismo, mirando a algunos tripulantes cercanos. Tú. Toma un cañón y dispárale. Gritó el capitán con ansiedad. ¿Disparar? Aquí. ¿Y los demás? Preguntó uno de los piratas seleccionados, atónito. El capitán casi lo pierde. Rata pulgosa, si te preocupan, mejor ve a pelear. Gruñó. El hombre y los demás se miraron y, sin dudarlo, corrieron hacia los cañones. Pero a pesar del ruido del combate, gritos, alaridos, espadas chocando, los agudos sentidos de Puss captaron toda la conversación. Oh, no, no lo harás. Pensó, entrecerrando los ojos. Abriendo paso entre sus oponentes, extendió la cola para agarrar la empuñadura de una espada caída. Con un giro de cuerpo y un movimiento de cola, lanzó la espada a gran velocidad. Los piratas apenas habían comenzado a soltar la cadena para sacar el cañón cuando la espada voló y golpeó la cubierta detrás del cañón, atascándolo en su lugar e impidiendo que se moviera. Cuando lograron liberar la espada y preparar el cañón, lo giraron hacia el arco, solo para quedarse paralizados por el shock. Ya solo había hombres inconscientes en el suelo. Ningún gato a la vista. Una voz vino detrás de ellos. ¿A quién buscáis, amigos míos? El gato. ¿Lo has visto? Preguntó uno de los piratas, rascándose la cabeza y dándose la vuelta, solo para quedarse paralizado. Detrás de él estaba el gato, sonriendo. Sí, lo vi. Acabó con toda la tripulación y luego con el capitán. Solo vino porque vio que estaban muy concentrados en el cañón y no quería interrumpir. Gato sonrió con picardía. Uno de los otros piratas, que no se había dado la vuelta y todavía estaba buscando a Puss, se sorprendió por lo que escuchó. ¿En serio? ¿Es tan educado? Preguntó, girándose, y casi se orinó al ver a Gato sonriéndole. Por supuesto que lo es, asintió el gato alegremente.
El primer hombre finalmente reaccionó temblando y señaló con el dedo a Puss como si hubiera visto un fantasma. Cece gato. Los demás piratas se giraron alarmados. Es de mala educación señalar. Guarda ese dedo antes de que te lo corte, dijo Gato, mientras su sonrisa se desvanecía y entrecerraba los ojos. El hombre bajó rápidamente el dedo, con las piernas temblando. Bien. Así es como funciona esto. Si no sigues mis órdenes, te tiro al mar. ¿Entendido? Preguntó, con sus ojos felinos fríos y penetrantes. Tintín. 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 Los hombres dejaron caer sus armas y asintieron frenéticamente, como si sus vidas dependieran de ello, y así era. Bien. Echen el ancla y traigan a mi caballo y al señor Gorrión a bordo, ordenó. No hace falta, ya estoy aquí. Resonó la voz de Jack. Cuando el gato se giró, vio a Jack posando casualmente en la barandilla cerca del timón. Oh, eres muy bueno posando, pero no te vi venir a ayudar. Puss puso los ojos en blanco. Clop. Clop. El sonido de los cascos resonó en la cubierta y la cabeza de Tornado apareció junto a Jack. La boca del gato se torció al ver eso. ¿Cómo diablos llegaste ahí arriba?